Vamos a comenzar con el último tema de mecánica y en particular de este curso que lleva por nombre Dinámica del cuerpo rígido, aunque pues tiene temas que poco y nada tienen que ver con dinámica del cuerpo rígido, como por ejemplo ¿no? Oscilaciones. Bueno, entonces eso, vamos a ver oscilaciones. Pues, oscilaciones, dice así. Dice, muchos sistemas describen un movimiento oscilatorio, ¿sí? Desde cristales a nivel molecular, desde cristales no, desde los átomos que componen a un cristal a nivel molecular, debió decir, hasta el péndulo de un reloj, pasando por las ondas en un estanque, las ondas sonoras en un tubo de órgano de iglesia y la corriente alterna, ¿sí? Todos describen pues movimientos oscilatorios. Bueno, esto es un cristal y en un cristal pues las posiciones de los átomos no son fijas, ¿sí? Los átomos vibran, oscilan en torno a unos puntos que son los puntos de equilibrio del cristal, de la red cristalina, ¿sí? Cuando hacemos esta fotito de aquí, pues solemos poner los átomos que componen el cristal en las posiciones de equilibrio del cristal, pero todos los átomos que componen el cristal están oscilando, ¿sí? Se están moviendo, ¿sí? Únicamente en el cero de temperatura podría existir un cristal donde no tuviera oscilación, ¿sí? Cada uno de los componentes, pero el cero de temperatura es un concepto, es una idea que si bien existe en la mente de la gente, en realidad no corresponde a la realidad, ¿sí? En la realidad no se puede alcanzar el cero absoluto de temperatura y entonces siempre va a quedar un movimiento remanente de cada uno de los átomos que componen la red cristalina, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Esto pues son unas gotitas de agua que están cayendo aquí, ¿no? Y eso genera ondas en la superficie del agua. La superficie del agua tiene una cosa que se llama tensión superficial, que es lo que hace que esto se comporte como si fuera una sábana, ¿sí? Y al golpear la sábana pues se generan ondulaciones, ¿no? Y aquí se ven muy bien. Esas ondulaciones viajan, ¿sí? Esto tiene formas de circular, son ondas circulares que se dirigen hacia afuera de forma radial, pero también puede haber patrones de onda que son planos y que veríamos así, ¿no? ¿Sí? Esta cresta de aquí, esto es una cresta, esto es un valle, esto es una cresta, esta parte de aquí se le denomina cresta, que es la parte alta de la ola, si les gusta. Esta es otra cresta, esta es otra cresta por aquí, y en el medio hay valles, esto es un valle, esto es un valle, ¿sí? Entonces si esto fuese, ¿sí?, ya lejos de la fuente, esta es la fuente de la perturbación, digamos, y las ondas se dirigen hacia afuera, lejos de la fuente estos patrones son más o menos planos y son más o menos así, y esto sería la cresta de la bola, este sería el valle, la cresta, el valle, etc. Y luego al rato, pues lo que es cresta va a ser valle, ¿no? Y lo que es valle va a ser cresta, ¿sí? Este punto de aquí baja, ¿sí? Baja y va a formar parte del valle, y que era parte del valle sube y pasa a formar parte de la cresta, ¿sí? Y esto pues este punto de aquí, si nada más miramos este punto de aquí, hace un movimiento oscilatorio, sube y baja, conforme pasan las olas, ¿no? Y aquí pues también, ¿no? Aquí esto es una onda de presión que viaja también en el tiempo. Esto es la densidad, esta es la densidad, estamos pintando aquí la densidad ρ del gas con respecto a X, ¿no? La posición. Y entonces pues aquí hay alta densidad, esta región es de alta densidad, esta región es de baja densidad, alta densidad, baja densidad, alta densidad, baja densidad, alta densidad, baja densidad, y así. Entonces tenemos aquí este patrón, pero este patrón no es fijo, ¿sí? Esto lo que es de alta densidad pasa a ser al rato, es como la cresta de la ola, pasa a ser el valle, ¿no? Y entonces al rato esto de aquí, esto de aquí se desplaza, ¿no? Se va desplazando, y al desplazarse pues lo que era región de alta densidad pasa a ser de baja densidad, etc., ¿no? Y esto viaja
en el gas, en el fluido, y es una onda de presión que no es otra cosa que el sonido, ¿no? Muy bien. Listo. Todo esto son ejemplos de movimiento oscilatorio. Aquí está el péndulo de un reloj. El péndulo de un reloj es más fácil, ¿no? Es una cosa así. Y esta cosa hace un movimiento también oscilatorio. Va y viene, va y viene, va y viene. Y así, pues eternamente, ¿no? Bueno, siempre y cuando no haya fricción, eternamente. O que se le inyecte la cantidad de energía suficiente como para compensar la fricción. Entonces el péndulo del reloj va a estar yendo y viniendo eternamente. Bueno, muy bien. Entonces esos son ejemplos donde aparecen las oscilaciones, ¿sí? El tiempo y las oscilaciones están vinculadas, ¿no? Porque uno mide el tiempo en relación a patrones de cosas que se repiten, ¿sí? ¿Sí? Ya sea el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que demora tanto, o la Luna alrededor de la Tierra, que demora tanto, y son movimientos que se repiten y se repiten y se repiten, y las oscilaciones son movimientos así, que se repiten y se repiten y se repiten. ¿Cómo vibra estos átomos de la red? Pues también, ¿no? Nos dicen cómo están vinculados, ¿sí? Tienen un patrón de oscilación tal que está vinculado al tiempo también, ¿no? Entonces, pues los relojes antes eran basados en pues un péndulo y que hacía un movimiento que se repite, se repite, se repite, ¿sí? Y también ahora pues los relojes más modernos se basan en un cristal de cuarzo que también oscila de determinada forma, y entonces ese periodo de oscilación es característico y siempre se repite. El sistema masa-resorte es el que vamos a estar estudiando aquí al principio de los principios, porque es un ejemplo de modelo, es un sistema que oscila justamente, y además es un sistema modelo porque las ecuaciones que salen de tratar a este modelo son simples, ¿no? Son ecuaciones simples. Y entonces pues es conveniente empezar por aquí, ¿no? Empezar por lo más fácil y luego ir complicando las cosas. Bueno, muy bien. En el modelo más simple de sistema oscilante, que es este masa-resorte, pues en la superficie que sostiene la masa no hay fricción, ¿no? Para no complicar las cosas. Entonces cuando bueno, vamos a suponer que esta es la posición de equilibrio de esta masa. Vamos a pintar esto con azul, ¿no? Para que se vea. ¿Dónde está esto? Vamos a poner aquí azulito. Okay. Entonces esta sería la posición de equilibrio. Digamos que aquí va a parar esta masa. Sí, la agarramos y la estiramos hasta esta posición. Y entonces aparece una fuerza que hace el resorte sobre la masa hacia la izquierda. Y al revés. Si comprimimos el resorte, aparece una fuerza sobre la masa hacia la derecha. Esta sería la posición, dijimos, de equilibrio, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Si el resorte está estirado, es decir, aquí, si el resorte está estirado aquí, entonces la masa, pues sobre la masa actúa en peso normal, que se cancelan entre sí porque son iguales y opuestas, y la fuerza que hace el resorte sobre la masa, que es hacia la izquierda. Y si el resorte está comprimido, pues la fuerza aparece ahora hacia la derecha. Si está comprimido, la fuerza que hace el resorte aparece hacia la derecha. Bien. Listo. Dice, origen de coordenadas se define sobre la posición de equilibrio, ¿no? Para estudiar esta cosa, el movimiento oscilatorio de esta cosa, se define el origen de coordenadas sobre la posición de equilibrio. Este es el 0 de las X. X vamos a definirlas positivas hacia la derecha, creciendo hacia la derecha, y negativas hacia atrás, hacia la izquierda. Bien, entonces aquí X vale 0 porque la masa está sobre la posición de equilibrio, y entonces no hay fuerzas porque la fuerza elástica es dada por la ley de Hooke, menos K por X. Bien, F igual a menos K por X. Entonces pues X vale 0 porque está sobre la posición de equilibrio, entonces no hay fuerza.
¿sí? Entonces aquí, por eso es equilibrio, ¿no? Posición de equilibrio, podríamos decir equilibrio mecánico. Mecánico. ¿Sí? Recuerdan de termodinámica que hay varios tipos de equilibrio. Equilibrio térmico, eso implica que la temperatura del sistema y la temperatura de los alrededores es la misma y que además las paredes permiten el intercambio de energía en forma de calor, ¿no? Entonces, temperatura fuera, temperatura adentro son iguales. Aquí estas cosas están, el gas o lo que sea que esté aquí adentro del sistema y lo que hay afuera está en equilibrio térmico. Equilibrio mecánico, también en termodinámica, ¿sí? Cuando tenemos así una pared móvil que se puede desplazar, vamos a ponerla así, como un émbolo, se puede desplazar, pero la presión interna, la presión del sistema es igual que la presión externa de los alrededores, ¿no? Entonces, si la presión de los alrededores es igual que la presión interna y además tenemos una pared móvil, entonces tenemos equilibrio mecánico. Mecánico. Y aquí, pues también, ¿no? Cuando en la posición donde no hay fuerza, la suma de fuerzas es 0, esto es equilibrio mecánico. Aquí, ¿qué pasa, no? Sobre el émbolo, la presión externa hace fuerza hacia adentro, la presión interna hace fuerza hacia afuera, la fuerza que hace hacia adentro es PA, presión externa, la presión del ambiente por el área de la pared móvil, ¿sí? Esa área del émbolo, digamos. Y aquí la fuerza que hace el fluido, el sistema sobre la pared hacia afuera es PS por A, ¿no? Esta es la fuerza externa que va hacia adentro y esta es la fuerza interna que va hacia afuera, y pues son iguales y opuestas porque el área interna y el área externa es la misma, ¿no? Comparten área, ¿no? Y entonces, como estas dos son iguales, las fuerzas son iguales porque las presiones son iguales. Bueno, entonces esto está en equilibrio mecánico, ¿no? Por eso decimos equilibrio mecánico cuando un sistema termodinámico tiene la misma presión interna que externa y además tiene una pared móvil. Bueno, entonces, ¿qué más? Dice, si la masa tiene posición mayor que 0, si tiene posición 0, ya vimos que la fuerza es 0. Si tiene posición, otra vez vamos a escribir aquí, K por X con un menos adelante, eso es la fuerza, ¿sí? Y este menos significa simplemente, ¿no? Como estamos trabajando solo en la dirección X, que si X es mayor que 0, esto de aquí, X mayor que 0, entonces la fuerza es negativa, indicando que si está estirado, entonces la fuerza es en esta dirección, hacia atrás, ¿sí? Hacia donde crecen las X negativas, ¿sí? Hacia donde decrecen las X. Entonces la fuerza es menor que 0. Y si está comprimido el resorte y la masa anda por aquí, entonces la fuerza será positiva, ¿sí? X negativo, aquí es X negativo, está por debajo del 0, está de este lado del 0, esto es X negativo, la fuerza es hacia la derecha. Si las X son positivas, la fuerza es hacia la izquierda. La fuerza intenta restaurar la posición de equilibrio, ¿sí? Restaurar, restablecer son sinónimos. Volver a poner a la posición de equilibrio, ¿no? Dice, la fuerza restauradora, entonces a la fuerza se le llama fuerza restauradora o de restitución. Es decir, si está a la derecha, pues la fuerza apunta para la izquierda. Si está a la izquierda, la fuerza apunta hacia la derecha. Todos los sistemas oscilantes o oscilatorios, ¿sí? Tienen fuerzas restauradoras. Sin fuerza restauradora no hay sistema oscilatorio, ¿sí? Cuando está para este lado, pues para allá. Cuando está para este lado, para allá, ¿vale? Eso es. Muy bien. ¿Qué más? Estiramos, dice así. Bien. Listo. Estiramos tal que x0 mayor que 0. Vamos a estirar esto. Vamos a poner x0 por aquí. Entonces, esta x inicial, vamos a decir que vale x sub 0. Ok. ¿Y luego qué? Y luego soltamos, ¿no? Estiramos tal que esto aparece una fuerza que es menos k por x sub 0. Entonces aparece una fuerza que vale en magnitud, vale k por x sub 0. ¿Sí? Magnitud, pero apunta hacia la izquierda. Y soltamos. Estiramos, soltamos. Estiramos,
soltamos. Entonces, ¿qué? Estiramos, soltamos y al soltar, pues aparece, bueno, esta fuerza, sí, ya saben, ¿no? La segunda ley, suma de fuerzas o fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Esta fuerza suma, esta fuerza neta, que coincide que es únicamente la fuerza elástica porque normal y peso se cancelan, esto es la fuerza elástica en este caso, se iguala a la masa por la aceleración. ¿Y eso qué quiere decir? Que el vector fuerza elástica apunta en la misma dirección que la aceleración. Es decir, si la fuerza apunta hacia la izquierda, entonces la aceleración también. Está esta cosa, la masa m, está acelerada hacia la izquierda. Bien, entonces como se acelera hacia la izquierda y parte del reposo, pues cada vez tiene más velocidad hacia la izquierda. A medida que se va desplazando hacia la izquierda, la magnitud de la fuerza disminuye. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez tiene menos x. X empieza en x sub 0, luego al rato está por aquí, digamos, ¿no? Y ahora x vale menos que lo que valía al principio. Entonces k por x vale un poco menos, ¿no? ¿Y eso qué hace? Hace que la aceleración sea cada vez menor y menor y menor, pero siempre apunta hacia la izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pasa por aquí. Cuando pasa justo por la posición de equilibrio, entonces ahí la aceleración decreció tanto que se hizo nula. ¿Por qué? Porque no hay más fuerza. K por x, pues x es 0. Entonces ya no hay más aceleración. Justo cuando pasa por el centro aquí, por la posición de equilibrio, no hay fuerza, no hay aceleración. Pero sí hay velocidad. Y ahora la velocidad es máxima, ¿sí? ¿Y para dónde se dirige? Pues siempre se estuvo acelerando en la misma dirección, hacia la izquierda. Entonces tiene velocidad v hacia la izquierda. Entonces tenemos ahora una situación donde esta cosa tiene una cierta velocidad v hacia la izquierda y no hay fuerzas aplicadas. Y entonces ¿qué pasa? Pues inmediatamente continúa con esta velocidad v un poquito más para acá, un poquito más para aquí, pues ya está un poquito comprimido el resorte, ya tiene algo de compresión. Y entonces ¿qué aparece? Pues aparece una fuerza pequeña que vale k por x, que es pequeña, pero va hacia la derecha. Y esta fuerza dividido la masa es la aceleración que ahora apunta alineada con esta fuerza hacia la derecha. Y eso hace que esto empiece a perder velocidad, empiece a perder rapidez. Cada vez la rapidez se hace menor, hasta que ¿qué? Hasta que sigue, bueno, y mientras pasa eso sigue avanzando, y mientras va avanzando la aceleración cada vez vale más. ¿Por qué? Porque la fuerza hacia la derecha cada vez vale más. Llega un momento que alcanza la máxima compresión, que vamos a ponerla por aquí, máxima compresión, máxima fuerza hacia la derecha, que vale k por x0 de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lo que habrá avanzado, que partió de aquí x sub 0, lo que se habrá desplazado hacia la izquierda es exactamente lo mismo, pero para el otro lado. Partió con x0 a la derecha y termina con x0 a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué? Y en estos momentos tiene velocidad nula. ¿Y ahora qué pasa? Pues se acelera hacia la derecha con la aceleración igual a k por x sub 0 sobre m. Hacia la derecha. Empieza a ganar velocidad hacia la derecha hasta que otra vez pasa por la posición de equilibrio, por aquí, con máxima velocidad. Y justo cuando está pasando eso, no hay fuerza de nuevo aplicada sobre la masa, ¿sí? Porque esto no está ni estirado ni comprimido, y la inercia, la masa, ¿sí? la inercia que tiene esto tiene cierta masa, hace que esta cosa siga moviéndose hacia la derecha, y otra vez aparece una fuerza hacia la izquierda que va a ir frenando a la masa hasta que llega un momento que la detiene cuando vuelve a alcanzar la posición x sub 0. Y esto se repite eternamente y va a estar oscilando entonces eternamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay fricción entre la masa y la superficie y tampoco hay un fluido acá, está en el vacío, ¿no? Toda esta cosa es libre de ir y venir sin generar fricción alguna ni con ningún fluido que esté alrededor ni con esta superficie, ¿vale? Bien, entonces
Eso es lo que básicamente va a pasar, entonces esta cosa oscila y no para nunca, ¿no? Si la sostenemos en la masa justo en la posición de equilibrio y la soltamos con cuidado en la posición de equilibrio, esta cosa se queda en la posición de equilibrio eternamente. Nunca aparecen fuerzas y nunca se tiene por qué mover. Si la perturbamos y le damos cierta velocidad, esta cosa ya se estira y luego se comprime y luego se estira y luego se comprime y no deja de oscilar, ¿sí? Empieza a oscilar y así se queda por la eternidad. No se olviden que esto es un sistema modelo, ¿sí? Esto no existe en la realidad, no existe una condición sin fricción completamente, ¿no? O sea, completamente sin fricción no hay. Pero si hubiese, entonces oscilaría eternamente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Vale, acá hay un cuento, ¿no? Que dice aquí. Dice, estiramos x0 mayor que 0, la fuerza es hacia la izquierda, soltamos, provoca que el bloque se acelera hacia la izquierda, la velocidad hacia la izquierda aumenta hasta que llegamos a x sub 0, aquí, en este momento, posición de equilibrio. En ese momento la fuerza vale 0, pero tenemos la mayor velocidad. ¿Sí? La mayor velocidad se logra en la posición de equilibrio. Rebasa la posición de equilibrio hacia la izquierda y ahora la fuerza se hace positiva, hacia la derecha. Y también la aceleración, que vale fuerza sobre m, con m igual a constante. Ahora se frena hasta conseguir que la rapidez se haga nula. Cuando el resorte es ideal y no hay fricción, se detiene en menos x sub 0. ¿Sí? Lo mismo que avanzó para la derecha, de donde lo soltamos hacia la derecha, lo mismo va a avanzar hacia la izquierda y va a lograr la misma compresión de que tenía originalmente como estiramiento. Y la oscilación se repite eternamente. ¿Va? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la energía? ¿No? Después la energía mecánica se va a conservar y tenemos dos tipos de energía. Cuando pasa por aquí, tenemos energía cinética, porque esta cosa se mueve con cierta velocidad. Tenemos a un medio de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y cuando esta cosa está en un extremo, ya sea aquí o aquí, pues no tenemos movimiento, pero sí tenemos energía potencial elástica más un medio de k, ahora sí, por x al cuadrado. Fíjense que la x va al cuadrado, no importa si es estiramiento o es compresión, el término energético le da igual si es estiramiento o compresión, la x va al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos estos dos términos y lo que pasa es que cuando estamos aquí tenemos pura energía cinética y cuando estamos aquí pues tenemos pura energía potencial elástica, ¿sí? Muy bien, y hay un intercambio de energía, ¿no? De tal forma que la energía mecánica se conserva, siempre es lo mismo. Por aquí, justo cuando pasa por acá, es máxima la energía cinética, es mínima, es cero. La energía potencial elástica, cuando pasamos por uno de los extremos, tenemos el máximo de energía potencial elástica y tenemos el mínimo de energía cinética. Cero. Dice, palabrejas que tenemos que manejar, ¿no? Estas son definiciones para hablar siempre con el mismo lenguaje, ¿no? Necesitamos definir qué es amplitud, qué es período, qué es frecuencia angular. Amplitud. Se utiliza la letra A para la amplitud y la amplitud se mide en metros y corresponde a esto. Está de este lado y está al máximo de estiramiento, entonces tenemos que esto es la amplitud. Y para el otro lado lo mismo, ¿no? Cuando tenemos la máxima compresión, entre la posición de equilibrio y la posición de máxima compresión, otra vez aparece la amplitud, ¿sí? De tal forma que entre este punto y este punto, pues esa distancia es 2A. ¿Sí? A es simplemente entre la posición de equilibrio y el máximo estiramiento o entre la posición de equilibrio y la máxima compresión. Y como la compresión máxima es igual que el estiramiento máximo, entonces A igual a A, ¿sí? De este lado. Bueno, entonces dice magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio, ¿sí? Por eso es A. Se da en metros y el desplazamiento total es 2A. Conviene definir a A así, ¿sí? Como la mitad, de aquí hasta aquí, y no como todo, desde aquí hasta aquí. Se podría haber definido A todo esto
pero nos conviene más desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Ahora veremos por qué. Ciclo. Ciclo. Es un viaje redondo, desde A hasta A, pasando por menos A, o desde I, y llegando a un punto cualquiera. Pues yo qué sé lo que dice acá, pero bueno, es básicamente esto. Partir de aquí, pasar por acá, llegar hasta el otro extremo, volver a pasar por acá y llegar hasta aquí. Y eso es un ciclo. ¿Sí? El ciclo se cumple cuando la posición y la velocidad vuelven a tomar el mismo valor. ¿Sí? Ambas, posición y velocidad. No solo posición, no solo velocidad. ¿Sí? A ver, en este punto de aquí, por ejemplo, tenemos la misma, y cuando se mueve hacia la derecha, tenemos la misma posición que cuando está aquí y se mueve hacia la izquierda. Sin embargo, la velocidad es diferente. Entonces, partir de aquí, llegar hasta aquí, ¿no? Moverse así, ¿no? Llegar hasta aquí y volver a pasar por acá no es un ciclo. Porque si bien se cumple la primera condición de que X vale lo mismo, la posición vale lo mismo, cuando parte de aquí y llega hasta aquí la posición vale lo mismo, no vale lo mismo la velocidad. En este caso la velocidad parte siendo negativa y termina siendo positiva, ¿no? Entonces no es igual. V no es igual y entonces no es un ciclo. Ciclo es cuando posición y velocidad valen lo mismo, es decir, parto de aquí, vengo hasta aquí, paso por aquí, vengo hasta aquí y vuelvo a pasar por aquí. Y ahora sí, me muevo hacia la izquierda, tengo misma velocidad, tengo posición 0, tengo la misma posición de la cual inicié. Y entonces, ahora sí, se cumplió un ciclo. ¿Sí? Lo mismo que en termodinámica. Para que sea un ciclo, ¿no? Si dibujamos acá el diagrama PV, para el gas ideal y todo lo demás, y partimos del estado 1 y da una vuelta, ¿sí? Pues aquí volvemos al estado 1 y entonces volvemos a repetir presión, volumen, temperatura, etc. ¿no? Energía interna, entropía, etc. Entonces, cuando pasa eso y todas las variables termodinámicas vuelven al valor de partida, entonces hablamos de un ciclo. Pero en este caso, de aquí, por ejemplo, P, V, si parte de aquí y hace así y pasa por aquí, y justo cuando pasa por acá decimos, tiene la misma presión. Y efectivamente tiene la misma presión, pero esto no es un ciclo, ¿no? No es un ciclo porque partió de un estado y llegó a otro. ¿Sí? No importa que la presión sea la misma, aquí no tiene el mismo volumen. Aquí presión 1 igual a presión 2, pero volumen 1 no es volumen 2, temperatura 1 no es temperatura 2, energía interna 1 no es la energía interna de 2, la entropía de 1 no es la entropía de 2, y así podemos seguir. La única variable termodinámica que se repite es esta. Bueno, eso no es suficiente para que sea un ciclo. Para que sea un ciclo necesitamos que todas vuelvan. Y aquí lo mismo. Para que sea un ciclo necesitamos que X vuelva a su valor original, pero también la velocidad, que vuelva a su valor de partida. Y entonces recién ahí tenemos todas las mismas condiciones y podemos decir de que se cumplió un ciclo. Ok, entonces tenemos un ciclo. Luego periodo, T. Periodo. Bueno, un periodo simplemente es lo que demora un ciclo. Si un ciclo, ¿no? Lo que la Tierra demora en darle la vuelta al Sol, demora 365 días, .4, que creo que es más o menos lo que vale. Entonces, pues eso es T, medido en días para la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Que la Luna demora 28 días, pues 28 días. Y así, ¿no? En darle una vuelta a la Tierra, pues eso. Que un día dura 24 horas, que es una rotación de la Tierra sobre su propio eje, pues eso es el ciclo del día, ¿no? Y ya, y así seguimos. Frecuencia. Frecuencia, entonces, bueno, esto es lo que demora en ir y venir, ¿no? Lo que demora, si lo contamos desde aquí, lo que demora en ir y venir es exactamente lo mismo a que si lo contamos desde aquí, ¿sí? Lo que demora en ir, venir, ir y volver, ¿sí? Lo que demora en hacer todo eso es lo mismo a que si parte de aquí
y va hasta acá y vuelve hasta aquí, ¿no? Lo que demora es exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que si, otra vez volviendo a la Tierra, acá está el Sol, digamos, acá está la Tierra, yo qué sé, ahí está el foco, no sé cuánto, de la elíptica, y pues si contamos desde aquí la Tierra y dándole la vuelta, yo qué sé, hasta que llega acá, va a demorar lo mismo a que si empezamos a contar desde aquí y le da la vuelta hasta aquí, ¿sí? Demora exactamente igual. Ok. Es lo que demora una vuelta, punto. ¿Qué más? Frecuencia, F. Esto simplemente F es 1 sobre T. Es una definición que es útil, ¿no? Frecuencia es 1 sobre T. T se mide en segundos, ¿sí? T se mide en segundos. Y esta frecuencia se mide en las unidades que son 1 sobre segundo, ¿no? 1 sobre segundo o segundos a la menos 1, que es lo mismo, que a su vez es lo mismo que Hertz, tiene nombre propio. El 1 sobre segundo tiene nombre propio, son Hertz. Y es con lo que se mide la frecuencia. Bien. ¿Qué más? Frecuencia angular, omega. Omega igual a 2πf, ¿sí? Simplemente tomamos f, la multiplicamos por este factor, 2π, que son 2π radianes, y entonces obtenemos omega, que se denomina en este ámbito frecuencia angular, aunque tiene las mismas unidades y presenta un vínculo muy fuerte con la velocidad angular. Y ahora vamos a ver por qué. Esto le decimos cuando estamos hablando de movimiento armónico simple, en lugar de llamarle velocidad angular, que bien podríamos, pues no le llamamos así porque no hay necesariamente un ángulo, ¿sí? Aquí no hay ningún ángulo de nada. Acá hay una posición que está cambiando con el tiempo y nada más. Entonces le decimos frecuencia angular, pero que tiene las mismas unidades radianes por segundo que tiene la velocidad angular. Y de hecho está vinculada a la velocidad angular, y ahora vamos a ver por qué decimos eso. Se mide en radianes por segundo, ¿sí? Bien, 2πf o 2π sobre t. Esto de aquí es lo mismo que cuando teníamos una pelotita que daba una vuelta, ¿no? Y ¿no? El movimiento circular y uniforme es lo que demoraba la pelotita en dar la vuelta completa, ¿sí? Siempre demora lo mismo porque es uniforme el movimiento, es decir, la omega es constante. Y lo que demoraba es, pues, lo que avanza, la velocidad omega es lo que avanza angularmente, esto es 2π radianes, para dar toda una vuelta, dividido lo que demora en dar toda una vuelta, que es otra vez el periodo t. Entonces esto de aquí no es nuevo, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Entonces, nada que aprender aquí. Esto ya lo sabíamos. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a estudiar otra vez este sistema masa-resorte. La idea es poder describir dónde está la masa en términos del tiempo, ¿no? Es decir, estudiar la cinemática de esta cosa, pero para hacer la cinemática de esta cosa hay que entender la dinámica de esta cosa, es decir, las fuerzas, ¿no? Bien, entonces, y se pretende entonces, para saber todo del sistema, pues necesitamos saber cuánto es x de t, es decir, la posición en función del tiempo, también, ¿por qué no?, la velocidad en función del tiempo y también, ya que estamos, la aceleración en función del tiempo, que son las propiedades cinemáticas del sistema, ¿no? Si sabemos dónde está la masa y además la velocidad y además la aceleración, sabemos todo, ¿no? No hay más nada que saber. Bueno, a partir de estas tres, pues se pueden deducir otras cantidades, ¿no? A partir de esta, por ejemplo, podemos decir, la energía potencial elástica, pues esto, ¿no? Va a cambiar de acuerdo a esta función. Y si tengo la velocidad, pues a partir de aquí puedo escribir la energía cinética, ¿no? En vez de t, vale, la ponemos así, tenemos la energía cinética en función del tiempo. Ponemos así, tenemos la energía potencial en función del tiempo. Y ya. Listo. Y si tenemos la aceleración, también que tenemos la fuerza, porque la fuerza, la suma de fuerzas
es igual a la masa por la aceleración. Y si tenemos la aceleración, pues tenemos la fuerza. ¿Y esta fuerza cuál es? Es la fuerza elástica. Fuerza elástica, ¿por qué? Porque es la única que está actuando aquí. Quiero decir, está actuando el peso y la normal, pero se cancelan en todo momento. La única que sobrevive a la suma de fuerzas, a la suma vectorial de fuerza, es la fuerza elástica, ¿no? Entonces, si conocemos la aceleración, también conocemos la fuerza elástica en todo momento. Bueno, entonces si sabemos estas tres cosas, pues sabemos todo. Bueno, vamos a empezar por derivar estas tres cosas para este sistema simple. Y ese sistema simple, masa-resorte, sigue lo que se conoce como movimiento armónico simple, ¿no? Movimiento armónico simple, más. ¿Sí? Esta es la M, esta es la A y esta es la S, por si no se habían dado cuenta. Muy bien, y esto es la sigla, ¿no? Más. Movimiento armónico simple, así como el movimiento circular uniforme, pues también, ¿no? La sigla, ¿no? Bueno, y dice así, es el movimiento oscilatorio más simple posible. Y sucede cuando la fuerza de restitución, F de X, es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio. Y justamente esta de aquí, para el sistema masa-resorte, ¿no? Esto es K, pues la fuerza es proporcional a la posición. Es una constante de proporcionalidad por cuánto se desplaza de la posición de equilibrio por menos 1. Y esto es justamente lo que hace que se produzca un movimiento armónico simple, que la masa describa un movimiento armónico simple. Bueno, bien, cualquier cosa que esté sujeto a una fuerza resultante que sea proporcional al desplazamiento y que tenga un menos, es decir, que sea restaurativa o que sea que restituya, apunta siempre para restituir la posición, va a producir un movimiento armónico simple, que es el movimiento oscilatorio más simple que se puede describir matemáticamente, ¿no? más simple desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico. Esto es la ley de Hooke para los resortes, ¿no? Esto es cuando un resorte sigue esta ley, digamos, no es una ley, es esta relación, digamos, entonces se dice que el resorte es hookeano, ¿sí? Porque fue Hooke quien estudió los resortes y estableció que seguían esta dependencia. Bien, entonces vamos a suponer que nuestro resorte efectivamente se comporta así. Entonces la suma de fuerzas, normal, peso se van, nos queda menos K por X. Igual a qué? Pues a la masa por aceleración. Esto es la segunda ley. Esta igualdad aquí es la segunda ley. ¿Ley de quién? De Newton. Newton, que era acérrimo rival de Hooke. Estaban peleados y todo. Este era más grande que Newton, pero contemporáneo con él. Y pues no se llevaban bien. Entonces, masa, esto es masa por aceleración. ¿La aceleración qué es? Pues la aceleración es el cambio, no, la aceleración vector, ¿no? Es el cambio, esta suma de fuerzas, no sé qué. Aquí le tendríamos que haber puesto, bueno, en X, es que está muy raro, ¿no? Vamos a tacharla aquí. Suma de fuerzas en X, ¿tal? Es nada más esto. Y esto es esto, A sub X, y esto A sub X es igual a M por dx, derivada segunda de la posición X con respecto al tiempo, ¿no? Vamos a trabajar en X nada más, ¿no? Estamos trabajando en X nada más. A sub X es igual a el cambio de la posición con respecto a la velocidad. Además, AX es igual a el cambio de la velocidad en X con respecto al tiempo, que es lo mismo que el cambio de la posición en X con respecto al tiempo. Y este cambio del cambio, pues se escribe así, ¿no? El cambio del cambio se escribe así. Esto es una forma compacta de escribir esto que está medio rebuscado, ¿no? ¿Sí? Esto sería así, ¿no? El cambio con respecto al tiempo de el cambio de X de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Y esto es la derivada segunda. Bueno,
Esto de aquí también se puede escribir así, x, dos puntitos. ¿Sí? Y esto está más fácil, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? La gente trata de escribir lo menos posible, ¿no? Y esto existe desde que el hombre es hombre, ¿no? O sea, si decía 2 más 2, decía, bueno, todo bien. Pero ya cuando tuvo que sumar 2 más 2 más 2, dijo, esto no me gusta. Voy a llamarle 2 por 3. Porque si no, imagínense si tengo que hacer 2 más 2 más 2 más 2, me voy a aburrir. Entonces necesito una forma más compacta de decir esto. Voy a decir 2 por 4. ¿Sí? Y lo mismo con 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 2. Pues ya está muy, muy aburrido. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ponerlo 2 a la 4. ¿Sí? Y así pues se siguieron haciendo las cosas más compactas y más abstractas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con esa misma visión de escribir lo menos posible, esto de aquí también se escribe así, x, dos puntitos. ¿Qué significa que esto la x se deriva dos veces? X punto será la derivada de x con respecto al tiempo. X dos puntos será la derivada segunda de x con respecto al tiempo. Ok. Bueno, entonces ¿qué? Entonces nos queda esto. Y esto se le conoce con el nombre de ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Diferencial. Ecuación diferencial. ¿Por qué le pusieron este nombre? Porque, pues no lo sé, pero ¿por qué se llama así? No lo sé, pero lo que sí sé es que queda así, ¿no? Queda menos k por x igual a m por x dos puntos. ¿Sí? Esto de acá igual a esto por esto de acá, ¿no? Bueno, y esto se puede reordenar y se puede escribir así, m por x dos puntos más k por x igual a 0. ¿Sí? Bueno, y esto se suele escribir a su vez así, ¿no? X dos puntos, no se divide todo entre m, más k sobre m por x igual a 0. Y esto de aquí, bueno, tiene ese nombre, ¿no? De ecuación diferencial, solo que aquí está un poquito más bonita que acá, aquí está más, pues, no sé, se ve más simpática, ¿no? Entonces se ve que esto es la segunda derivada, ¿de qué? De esta cosa, de esta función. Sí, noten que x es una función del tiempo. ¿Sí? Y por eso todas las derivadas, bueno, la derivada segunda aparece aquí, que es tomar esto y derivar con respecto al tiempo dos veces, ¿no? Entonces, implícitamente anda la variable temporal, por ahí el tiempo anda por ahí, ¿no? Entonces tenemos que la segunda derivada de esta cosa más una constante por esta cosa igual a 0. ¿Sí? Y eso es una ecuación diferencial, ¿sí? Porque está en términos de x, que es una función del tiempo, y de la segunda derivada de x, que es obviamente una función también del tiempo. X segunda es una función del tiempo, que es la segunda derivada de esto. Entonces tomamos esto, lo derivamos dos veces, lo ponemos aquí, y se tiene que cumplir esta cosa. Y eso se le conoce como ecuación diferencial. Las hay de muchos sabores, tipos y colores. Esta en particular es una que es bastante simple, ¿sí? Esta de aquí, bueno, la que acabamos de borrar, x dos puntos más k sobre m, es decir, una constante, por x igual a 0, es de las ecuaciones diferenciales más facilonas que aparecen, ¿no? Pero hay un chorro de ellas, como se podrán imaginar. Bueno, entonces, esto es una m. Bien, dice, la aceleración y el desplazamiento tienen signos opuestos. La aceleración y el desplazamiento tienen signos opuestos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque m es positiva, k es positiva, k es la constante del resorte, siempre es un número positivo. M es la masa del bloque, siempre es un número positivo. No existen masas negativas, no existen constantes de resorte negativas. No hay. Entonces, si este número es positivo, si a vale algo positivo, si a es mayor que 0, necesariamente x es menor que 0,
para que menos por menos sea más. Y al revés, si x es mayor que 0, esto por esto da una cosa negativa y necesariamente la aceleración tiene que ser negativa, ¿sí? Entonces tienen signos opuestos, x y a, ¿sí? Bueno, ¿qué más? La aceleración no es constante. No, pues no lo es. Es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración la podemos despejar de aquí. La aceleración vale menos k por x sobre m. Y x no es constante, es una función del tiempo. Y si esto varía con el tiempo y k y m son constantes, pues la aceleración no es constante. ¿Y qué pasa? Y bueno, cuando la aceleración no es constante, pues aquello de que obteníamos x de t igual a x sub 0 más v sub 0 x por t más a por t cuadrado sobre 2, pues no funciona más. Esto se tira a la basura. Esto también se tira a la basura. V x de t igual a v0x más a por t. Esto tampoco funciona. Estas dos no funcionan. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones funcionaban cuando la aceleración era constante, ¿sí? A partir de ahí las deducíamos y funcionaban bien cuando la aceleración era constante. Si no es constante en este caso, pues esto no funciona. No funciona, ¿sí? ¿Qué va a funcionar? Otra cosa. X tiene que ser otra función. No puede ser una función cuadrática en el tiempo. Tiene que ser otro tipo de función para que cumpla con esto. X derivada dos veces más constante por x igual a 0. Para que cumpla con esto, esto no puede ser una cuadrática. ¿Sí? Si ponemos una cuadrática aquí y la derivamos dos veces, la ponemos acá, no hay manera que cumpla esto. No hay forma. Nunca, jamás una cuadrática cumplirá con esto. Ok. ¿Y qué más? Dice, un cuerpo cuyo movimiento describe un movimiento armónico simple se denomina oscilador armónico, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que tenga por ecuación característica, acá esto, ¿no? Más constante por x igual a 0, cualquier cosa, cualquier sistema cuya posición en términos del tiempo cumpla con esta ecuación diferencial, entonces va a describir un movimiento armónico simple y por consecuencia se le va a denominar a ese sistema oscilador armónico. Bueno, oscilador armónico. Perfecto. Muy bien, entonces hay otra cosa más que hay que decir a la función que va aquí, a la función x de t que va aquí y que cumple con esta ecuación diferencial, es decir, que la derivo dos veces, la pongo aquí y mágicamente esta cosa hace que sea 0, ¿sí? Pues a esa función se le denomina solución de la ecuación diferencial. Esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, ahora la vamos a encontrar. No es muy complicado encontrarla. Para encontrarla podemos hacer este símil, ¿no? Podemos imaginar la siguiente cosa, que es una pelotita que se mueve, es esta pelotita de aquí, que se mueve siguiendo un movimiento circular uniforme, ¿no? Un MCU. ¿Qué era el movimiento circular uniforme? Era un movimiento en el cual una cosa describe una trayectoria circular, como en este caso, es decir, que el radio es constante, bien, y además lo hace de tal forma que la rapidez con la que gira es constante. Omega, la velocidad angular, es constante. Bien, si es así, para este movimiento, el movimiento de esta pelotita, pues ya lo hemos estudiado en el trimestre pasado, en el curso cinemática y dinámica de una partícula, ¿no? Entonces por ahí, en el contenido del curso viene la descripción de esto, ¿no? El movimiento circular uniforme. ¿Y qué decía? Y entre otras cosas decía que θ de t se podía escribir como θ sub 0 más omega sub 0 por t
Y en el caso, incluso estudiamos el que no era uniforme, el que era uniformemente acelerado. Si fuese uniformemente acelerado, pondríamos aquí más alfa por t cuadrado sobre 2. ¿Sí? Para el caso del movimiento circular uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado, alfa igual a constante. ¿Sí? Y en cuyo caso, alfa igual a constante, pues también tendríamos una ecuación así para omega. Omega de t sería igual a omega 0 más alfa por t. ¿Sí? Entonces en este caso, pues esto cambia linealmente con el tiempo, la velocidad cambia linealmente con el tiempo y la posición cambia de forma cuadrática con el tiempo. Bueno, pero en este caso es más fácil todavía porque esto se cumple, sí, pero además la constante vale 0 y no está acelerado. Omega es constante. ¿Sí? Movimiento circular uniforme es más simple que el movimiento circular uniformemente acelerado. Es cuando alfa, la aceleración angular, vale 0. Si alfa vale 0, esto se va, y entonces teta de t nos queda constante más omega 0 por t, y omega de t nos queda simplemente constante. Siempre vale lo mismo, siempre vale omega sub 0 o omega, simplemente omega. Vamos a llamarle omega y ya sabemos que es constante. Entonces si a esto le ponemos omega, esto queda omega por t. Omega por t. Teta de t, teta en términos del tiempo, teta es este ángulo, el ángulo que forma la posición angular de la pelotita con respecto al eje X, que sería este de aquí, por t más un ángulo inicial. Este es el ángulo inicial, el ángulo que corresponde a t igual 0. Ponemos aquí t igual 0, esto se va y aparece teta sub 0, o aquí le llamamos phi. Bueno, phi es el ángulo inicial, que parte el movimiento de este ángulo de aquí. Phi vale todo esto, eso es phi. Es el ángulo que le corresponde al tiempo 0. Cuando alargamos el cronómetro, entonces esto vale phi, y bueno, y ahí lo ponemos, ¿no? Phi, ya está. Que si parte de aquí, pues entonces phi vale 0. Phi se va, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que partir de ahí. Puede partir de ahí o no. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Que parta de cualquier lado. Y teta de t tiene esta expresión. ¿Qué más? X. Bueno, ¿qué pasa? Porque esta cosa va a estar girando, ¿no? Sabemos, ¿podemos describir teta en términos del tiempo? Sí. ¿Cómo? Así. Está bueno. ¿Y eso qué? Pues eso es que si le echamos luz a esta pelotita, ¿no? de este lado, ¿no? Proyectamos la pelotita sobre una pantalla. Esto es una pantalla de aquí. Y entonces aquí se describe un cono, sombra, la sombra que proyecta la pelotita sobre la pantalla. ¿Y qué pasa? Acá dice, ¿no? Sombra. Entonces la sombra, pues parte de aquí, ¿no? Cuando está aquí la pelotita girando, pues parte de este punto. Al rato estará por acá, ¿no? Cuando la pelotita está aquí, estará por aquí. Al rato la sombra andará por acá, ¿no? Y luego pues volverá a pasar por aquí, ¿no? Y para cualquier punto intermedio, ¿no? Por aquí, estará por aquí la sombra, ¿no? Solo que cuando está acá se desplaza hacia la izquierda, y cuando está acá se desplaza hacia la derecha la sombra, ¿no? Y cuando está aquí, se desplaza, en este caso se desplaza hacia la derecha, y en este caso se desplaza hacia la izquierda, que es la sombra de aquí, ¿no? Bueno, y entonces vemos que justamente la sombra está oscilando, ¿no? Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Está describiendo la sombra, les cuento, está describiendo un movimiento armónico simple, ¿sí? La proyección de la pelotita sobre el eje X es un movimiento armónico simple. Bueno, y eso nos vamos a dar cuenta ahora, ¿no? Ya veremos por qué nos damos cuenta. Lo primero es describir X, teta en función del tiempo, y eso está fácil porque ya sabemos hacerlo. Teta de t es esto. Bien, y luego podemos calcular la proyección, es decir, la posición de la sombra. X es la posición de la sombra en términos del tiempo. X es esta dirección, que es esta dirección, X, ¿no? Y entonces, vamos a llamar X0 a esto, ¿no? A este punto, X0. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos X positivas, aquí tenemos X negativas, y esta cosa pues es simétrica, ¿no? De este lado y de este lado. Lo que pasa de la derecha, del lado derecho, pasa luego al rato del lado izquierdo, ¿no? Entonces el punto es obtener X de t, y para eso, pues bueno, pues es relativamente fácil. Simplemente tomamos
el radio de giro de esta cosa en este momento que tiene este ángulo θ y proyectamos esto sobre el eje de las X aquí. Y esto es trabajar con este triángulo, ¿no? Y ver que este θ es el ángulo adyacente al lado que nos interesa, que es X. Y entonces X vale lo que valga el radio multiplicado por el coseno de θ. Radio por coseno de θ es X. Y listo. Y como coseno de θ va cambiando con el tiempo, porque θ cambia con el tiempo, pues entonces X cambia con el tiempo, ¿no? Está bueno. ¿Y R cuánto vale? Pues R vemos que R vale A. Es decir, desde aquí hasta aquí tiene que ser A. Tiene que ser lo mismo que de aquí hasta aquí. Y esa era la definición de A, ¿sí? Y A vale esto desde aquí hasta aquí. ¿Y qué es esto? Pues el radio. De aquí hasta aquí es el radio. Y por eso nos conviene decirle A esta cosa y no a todo esto. Que esto es 2A, ¿no? Es mejor decirle al llamarle la amplitud de movimiento, nada más desde la posición de equilibrio hasta lo máximo que se desplaza, en lugar de ir desde un punto hasta el otro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por esto, porque ahora aparece A por coseno de θ aquí. Esto nos queda más fácil, A coseno de θ. ¿Cuánto vale θ? Pues omega t más phi. Entonces x de t, x en términos del tiempo, es igual a A, que es una constante, siempre vale lo mismo, es el radio de giro de la circunferencia, el radio del movimiento circular uniforme, ¿sí? El radio de la circunferencia que sigue la pelotita, por coseno de omega t más phi. Omega, ¿quién es? La velocidad angular de giro de esta cosa. T, ¿quién es? El tiempo. Y phi, pues una constante de fase se le llama, pero que es la posición de donde largamos la pelotita. Y tanta. Bueno, está bien. Entonces, ¿está claro? Todavía no. Pero va a estar más claro que el movimiento armónico simple está vinculado al movimiento circular uniforme. ¿Por qué digo todavía no? Porque bueno, todavía no vimos que esto efectivamente sea solución de esto. Pero lo podemos ver rápidamente. Vamos a verlo, ¿no? Decimos, bueno, esto, ¿qué pasa? Esto es x de t. Vamos a derivarlo con respecto al tiempo para obtener x punto de t. Pues la derivada de esta cosa es la constante multiplicado por derivado de coseno, seno, menos seno. ¿De qué? Del mismo argumento, omega t más phi, multiplicado por regla de la cadena, mediante regla de la cadena, no se les olvide, la derivada de esto. Y la derivada de esto, pues esto es una constante, se va, y esto es constante por t. Y la derivada de esto es omega, por omega. Y entonces x punto de t es igual a menos a omega seno de omega t más phi. Bueno, y lo podemos volver a derivar para obtener x2 puntos. x2 puntos de t será igual a menos a omega, es esto de aquí, es la constante, por derivada de seno, eso es coseno, por coseno de omega t más phi, por la derivada de lo de adentro, omega. Entonces omega cuadrado. Menos a omega cuadrado por coseno de omega t más phi. Bien. Entonces si tenemos esto, x2 puntos, y tenemos esto, x de t, podemos ir aquí y sustituir y ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Nos queda menos k por x. Y x es a coseno de omega t más phi. Igual a masa por derivada segunda es x2 puntos, es ¿qué? Es menos a omega cuadrado por coseno de omega t más phi. ¿Sí? Menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi, menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Sí, lo pusimos aquí. Esto, a coseno de omega t más phi, es a coseno de omega t más phi. Bien, sustituimos aquí y aquí. ¿Qué pasa?
Pues esta función hace que coseno de este argumento también aparece aquí. Coseno del mismo argumento. Coseno se va con coseno. La A que aparece por aquí se va con la A que aparece por aquí. El menos que aparece por aquí pues se va, o nos multiplicamos por menos 1 todo y esto aparece un más, ¿no? Y ya está. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda que K es igual a M por omega cuadrado. O omega cuadrado igual a raíz de K sobre M. Entonces, si ponemos que omega cuadrado valga raíz de K sobre M, raíz no, a ver, vamos a quitar el cuadrado aquí, bueno, ya está. Si ponemos que omega es raíz de K sobre M, o dicho de otra forma, omega cuadrado es K sobre M, si imponemos eso, entonces esta cosa de aquí es solución, es una solución, ¿sí? Es decir, derivamos dos veces X, lo pusimos aquí, hicimos cuentas y llegamos a la condición esta, ¿no? Que omega tiene que ser raíz de K sobre M. Entonces, si omega vale raíz de K sobre M, es decir, la velocidad de giro de esta pelotita no es cualquier cosa, sino que es raíz de K sobre M, entonces es como si nosotros tuviésemos esta sombra fuese la masa que está atada a un resorte y esta cosa está haciendo un movimiento armónico simple que es solución a la ecuación diferencial esta que aparece aquí, ¿no? Entonces ahora sí nos damos cuenta de que el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme están ligados, ¿no? Porque tienen pongo esta cosa a girar, hago la proyección sobre X y me da el movimiento armónico simple, ¿sí? Me da el movimiento armónico simple. Y podemos verlo aún más a profundidad, ¿no? Esto lo sacamos directamente de cómo es la proyección de la posición de esta pelotita aquí. Pero además esta cosa tiene cierta velocidad. ¿Cuál es la velocidad de esta cosa? Pues la velocidad tangencial, ¿no? Que tiene así, ¿no? Velocidad tangencial. ¿Cuánto vale la velocidad tangencial? Pues la velocidad, todo el mundo sabe ya a esta altura que es omega por R. Pero R no es R, es A. Entonces es omega por A. Omega por A. Ok, esto es la velocidad tangencial. Muy bien, esta es constante. La velocidad es la rapidez, ¿no? Rapidez tangencial es siempre igual. Es como está girando la rápido esta cosa. Cuando alfa es constante, es 0, perdón. Cuando alfa es 0, entonces la velocidad tangencial es constante. Y siempre vale omega por A, siendo omega una constante, ¿sí? Recuerden que alfa es el cambio de omega con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esto es 0. Entonces esta no cambia, entonces omega por A siempre vale lo mismo. ¿Y qué? Entonces tenemos que la velocidad tangencial es omega por A. Ahora, como ya sabemos cuánto vale esta velocidad tangencial, noten qué pasa. Cuando está aquí la pelotita, pues la velocidad tangencial es así, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Tenemos la máxima velocidad de la sombra. La sombra se está moviendo con la máxima velocidad hacia la izquierda, que coincide con esto. Cuando está aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la velocidad tangencial es así, ¿no? Y aquí, ¿qué está? Quieta. Esta no tiene velocidad. ¿Y por qué no tiene velocidad? Porque la velocidad tangencial es tangente a la circunferencia, que en este caso no tiene componente en X, ¿no? Y cuando está aquí, igual, no tiene componente en X. Y aquí vuelve a estar quieta la sombra. Y cuando viene por aquí, pues vendrá con cierta velocidad hacia allá, que es la proyección de esto sobre el eje X. Y cuando llega aquí, tiene la máxima velocidad, pero ahora para el otro lado, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que la proyección del vector velocidad tangencial sobre el eje X es la velocidad de la sombra en X. Bueno, entonces nada más hay que hacer eso, sabiendo que el vector tiene por magnitud, ¿cómo era? Era omega por A, esto, omega por A. Entonces, tiene esta magnitud, pues sabemos el ángulo θ, de alguna forma podremos saber cuál es la componente en X de esto, ¿no? Esto está hecho aquí. Y pues no está difícil, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, hay que darse cuenta de que entre esta... Aquí voy a pintar los lados que hacen al ángulo alfa, ¿no? Al ángulo teta, ¿no? Este es el ángulo teta, está compuesto por este lado, digamos, y este lado, ¿no? Y hacen a este ángulo. Bueno, y ahora trazamos la perpendicular a uno de los lados, así, punteadita, y trazamos la perpendicular al otro lado. Este es el otro lado, perpendicular al otro lado, trazamos así. Y pues ya sabemos, ¿no?, de que si trazamos las perpendiculares a los lados que conforman un ángulo, entonces cuando se corten esas perpendiculares vuelven a formar el mismo ángulo. Entonces este es teta, así como este es teta. ¿Sí? Lo mismo que aplica cuando resolvemos problemas de plano inclinado, ¿no? Tenemos un plano inclinado, esto es la horizontal, me quedo más o menos. Este es teta, este es el ángulo del plano inclinado. Ponemos aquí la masa no sé qué, y entonces trazamos por aquí la perpendicular a esta, y trazamos por aquí la perpendicular a esta. Esta es la perpendicular, esta es la perpendicular, y entonces entre estas dos direcciones vuelve a aparecer teta, que coincide con la dirección del peso, una de ellas, y la otra es la dirección de la normal, ¿no? Esta es la fuerza normal que aparece en esta dirección. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos que aparece otra vez teta, ¿no? Esto pues lo hemos hecho tantas veces que a veces se nos olvida por qué es, ¿no? Esto es así porque esta es la perpendicular a esta y esta es la perpendicular a esta, ¿no? Y aquí lo mismo. Entonces esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. Bien, entonces este es teta, y si ese es teta, pues este también lo es, ¿no? Podemos trabajar, vamos a ver, vamos a trabajar con este triangulito. ¿Sí? Cuando hacemos estas cosas siempre definimos triángulos rectángulos. ¿Sí? Los triángulos rectángulos son útiles porque pues, nos permiten trabajar con trigonometría, y mediante la función seno, coseno, tangente, pues sacamos relaciones, ¿no? Entonces, este lado de aquí vale, este de aquí vale pues A por omega, ¿no? Ok. Y queremos saber cuánto vale este lado de aquí. Este lado de aquí, que es x. Pues, bueno, Vx en este caso, la componente en x de la velocidad. Este lado de aquí vale, pues, A por omega por lo que valga este ángulo, ¿no? Y este ángulo es teta, ¿no? Si este es teta, este es teta. Este es teta, ¿por qué? Pues bueno, esta es paralela a esta y esta corta a ambos, ¿no? Sí, esta y esta son paralelas y esta está cortando a ambos. Este teta, este sí es teta, este también lo es. Entonces este de aquí es teta. Bien, y esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este es el cateto que no está en contacto con el ángulo, es el cateto opuesto, y la función seno nos vincula el cateto opuesto con la hipotenusa, de tal forma que hipotenusa multiplicada por seno de teta es igual al cateto opuesto. Y es lo que escribimos aquí. Velocidad tangencial, la componente en x de la velocidad tangencial es igual a la magnitud de la velocidad tangencial por seno de teta, que es A por omega por seno de teta. A por omega es la magnitud de la velocidad tangencial, que aquí se llama v nada más. Bueno, y este menos, pues este menos simplemente obedece a que apunta para el otro lado. Esto es x que crece hacia la derecha, y esta componente, esta componente de aquí, esta Vx de aquí, pues tiene un signo negativo, ¿no? Está apuntando para el otro lado. Entonces lo forzamos y se lo ponemos ahí. Menos A omega seno de teta. Bueno, ¿y qué más? Y luego, pues, si tenemos la velocidad, podemos hacer lo mismo con la aceleración. Igualito. ¿Esta pelotita está acelerada? Sí. ¿Por qué? Porque pues, la trayectoria curva implica aceleración necesariamente. Todas las trayectorias curvas están aceleradas. No puede no haber aceleración. ¿Sí? Porque si la aceleración, por definición, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y en una trayectoria curva siempre cambia el vector velocidad. Aquí está apuntando en esta dirección, al rato va a estar apuntando en esta dirección, al rato va a estar apuntando en esta dirección. ¿Está cambiando el vector? Sí. Y como cambia el vector, entonces hay aceleración. Va. ¿Cuánto vale la aceleración de esta partícula? Pues otra vez, ¿no? A repasar movimiento circular uniforme, si no se acuerdan,
Si se acuerdan, pues simplemente van a escribir, pues la aceleración tiene que ser la aceleración centrípeta, que vale ¿qué? V cuadrado sobre R. ¿Por qué? Porque la aceleración, esta es la cantidad necesaria que tiene que apuntar siempre hacia el centro de la trayectoria, siempre en todo momento hacia el centro de la trayectoria, para que la curva se cierre sobre sí misma y describa un círculo. ¿Sí? Que si nos pasamos y es muy grande, pues se va a cerrar de más la trayectoria. Y si no tiene este valor, es menor, pues se va a ir abriendo y ya no se va a cerrar sobre sí misma. ¿Sí? Entonces, para que se cierre sobre sí misma y justo describa un círculo, tiene que valer esto. Bueno, pero además esto es la velocidad tangencial, ¿no? O la rapidez, ¿sí? De movimiento de esta pelotita. Pero la velocidad tangencial otra vez es omega por R. Entonces la aceleración centrípeta la podemos escribir como omega por R al cuadrado sobre R, que es lo mismo que decir omega cuadrado por R. Pero R no es R, R ya sabemos que es A, es lo que mide esto, ¿no? Y eso mide A. Entonces la aceleración centrípeta es omega cuadrado por A. Bueno, esta es la magnitud de la aceleración centrípeta y la dirección siempre es radial, es decir, mira hacia el centro, ¿no? El vector aceleración centrípeta, pues lo tenemos que escribir así, menos omega cuadrado por A por V sobre R. Si hacemos memoria, ¿no? Así quedaba, ¿no? Bueno, entonces sabemos cuánto vale la magnitud de la aceleración centrípeta. O sea, la aceleración centrípeta, aquí está, A por omega cuadrado. Bueno, ¿y qué más? Y eso es lo que vale esta flecha roja que mira hacia abajo. Y bueno, estamos interesados otra vez en la componente en X de esto, ¿no? En la componente en X de este vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la aceleración que va a aplicar sobre la sombra. ¿Sí? Así como, ¿sí? En este caso, en este punto de aquí, la aceleración será máxima. Aquí la aceleración es máxima, porque es máxima la fuerza también que actúa sobre este punto, ¿no? El resorte está en su máximo estiramiento. Aquí la aceleración es nada. La aceleración de la sombra es cero. ¿Sí? Tiene cierta velocidad, la velocidad justo en este momento no está cambiando. Y cuando llega aquí, otra vez aceleración máxima, pero para el otro lado. Lo que cuenta es la componente en X de este vector aceleración. Aquí nada, aquí máximo, y aquí una cosa intermedia. ¿Sí? Aquí tendremos este vector aceleración hacia allá, ¿no? Que es más pequeño que este. Ok. Entonces, hacemos otra vez la proyección de la aceleración centrípeta sobre el eje X, que es esta componente de aquí, y tan. La magnitud vale a omega cuadrado. El ángulo, pues aquí está. El ángulo es este, ¿no? Este es teta. Pues aquí está fácil, ¿no? Porque tenemos, esta es la horizontal, esta es el eje X, que es horizontal, y esta es el radio de la trayectoria, bueno, me quedó horrible, que corta, ¿no? Entonces a ambas, ¿no? Esta y esta pues son iguales, ¿no? Ok, entonces este ángulo es este ángulo y este ángulo es teta, y entonces tenemos que A, lo que sea que vale, que es esto, A omega cuadrado por coseno de teta, ¿sí? Porque trabajamos con este triángulo ahora, y este lado es el que nos interesa y este es el ángulo que tenemos. Y entonces esta es la hipotenusa que multiplicada por el coseno de teta nos da el lado adyacente al ángulo. Este lado es AX, ¿no? AX. Vale, AX igual a sub C coseno de teta. Bien. La aceleración centrípeta a su vez vale A por omega cuadrado. ¿Sí? Aceleración centrípeta vale A omega cuadrado. Y el menos, pues lo mismo. Menos porque apunta en la dirección opuesta a cómo crecen las X. Las X crecen así, hacia la derecha, y esta componente, para esta posición, es negativa, ¿no? Entonces forzamos el menos. Muy bien, vamos a hacer un resumen, ¿no? Dice X a coseno de teta. Qué bueno. X a coseno de teta. Es lo que nos dio la posición. Pero teta no es cualquier cosa. Teta es función del tiempo y vale omega t más phi. Ok. O sea, ponemos aquí omega t más phi y tenemos X de t. ¿Qué vale la velocidad? Pues la velocidad vale A omega seno de teta. ¿Sí? Menos A omega seno de teta. Esto es la velocidad en X.
¿Y qué vale la aceleración? Vale menos a omega cuadrado por coseno de teta. Y esto, pues es lo que habíamos hecho aquí, ¿no? ¿Dónde lo hicimos? Ah, y lo borramos. ¿Borramos? Lo borramos. Bueno, lo borramos. Estaba acá. Teníamos que habíamos hecho la derivada de esto y habíamos escrito x punto de t igual a menos a omega seno de omega t más phi. Y habíamos hecho la segunda derivada y habíamos escrito igual a menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Y esto es justamente lo que dice aquí. Esto es esto y esto es esto. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque esto es phi, bueno, teta de t. Esto es teta de t. El argumento del coseno, el argumento del seno son iguales y es teta de t. Y teta de t vale omega t más phi. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Efectivamente, el más es la proyección del movimiento circular uniforme en uno de los ejes. Puede ser el eje X o puede ser cualquier otro, puede ser el eje Y. Si hacemos la proyección ahora sobre el eje Y, arrojamos luz así. Y entonces, pues aquí esta cosa también describe un movimiento armónico simple en Y, así como en X. Las dos proyecciones generan un movimiento armónico simple que, combinados, hacen a su vez al movimiento circular de esta partícula. ¿Sí? De tal forma que el radio, que va a ser x de t cuadrado más y de t al cuadrado, no lo vamos a hacer, pero así da, es igual a una constante y vale siempre a cuadrado. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces con esto. Esto ya lo vimos, vamos a decirlo así rapidín. Esto ya hicimos, ¿no? Si x es a coseno de teta y la derivada segunda de x con respecto al tiempo es menos a omega cuadrado por coseno de teta, que lo es, porque simplemente derivamos dos veces y lo obtenemos, entonces sustituimos aquí en la ecuación diferencial, esta de aquí, menos k por x igual, bueno, dividido m, pasamos la m dividiendo, ¿sí? Menos k por x sobre m, paso la m dividiendo, igual a a, y a es a omega menos a omega cuadrado por coseno, ¿no? Por coseno de teta. Y aquí vemos claramente que coseno de teta se va con coseno de teta, a se va con a, y nos queda que, bueno, el menos se va con menos, nos queda que omega cuadrado es k sobre m, o lo mismo decir, aquí dice eso, o lo mismo decir, omega es raíz de k sobre m para el sistema masa resorte, masa muelle, como dicen los españoles. De donde vengo, esto es un resorte, igual que acá en México, es un resorte. Pero los españoles le dicen muelle a esto, quién sabe por qué. Para mí un muelle es una cosa que está en el agua, ¿no? Ahí, ¿no? Y donde atracan los barcos. Para mí es eso. Pero bueno, para los españoles esto también es un muelle. Y hay muchos textos, ¿no? Muchos libros que vienen pues escritos en español, ¿no? En castellano vendría a ser. Y pues dicen muelle. ¿Y qué más? Masa resorte, ¿no? El sistema masa resorte, F igual a menos K por X igual a M por A. Esto ya lo vimos. Esta es la fuerza resultante, que es la única que está aplicada, que es la fuerza restauradora, que es la fuerza que hace el resorte. Y entonces, pues aquí ya lo vemos en notación, ¿no? Esto es la aceleración, que a su vez vale menos K sobre M por X. Y de aquí podemos escribir esta expresión, que es la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple de esta masa. ¿Sí? Esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y creo que con eso, bueno, podemos leer un poquito más. Hasta aquí. Y con eso es todo, ¿no? Luego seguimos
Luego seguimos la clase que viene con otro poquito de esto. Muy bien. Sí, ya me pasé de tiempo. Chao, chao.